Y mientras se va acomodando, me permito, aunque de manera muy discreta, trazar una brevísima semblanza sobre el profesor José Chabás, uno de los grandes historiadores de la ciencia, que como los traductores alfonsíes conoce perfectamente los materiales, puesto que él es físico de formación, aunque después se vio seducido por estos materiales de la ciencia en la Edad Media. Es desde luego una figura fundamental para introducirse en la historia de la astronomía en la Edad Media, en particular en las tablas astronómicas y de manera muy especial en las tablas alfonsíes. Él, junto con su querido amigo y colega Bernard Goldstein, en el año 2003 publicaron un libro seminal, absolutamente imprescindible, sobre las tablas alfonsíes de Toledo, que después fue traducido al castellano en el año 2008, así que están disponibles tanto en su versión inglesa como en la versión castellana, de nuevo todo muy alfonsí. Y el profesor Chabás, además, es el gran impulsor de un proyecto europeo que desde hace unos años se dedica a estudiar en profundidad las tablas alfonsíes, pero fundamentalmente la difusión de esas tablas alfonsíes en otros territorios europeos. Un proyecto que se articula, se coordina desde el Observatorio Astronómico de París y del que yo tengo el honor y la suerte también de poder participar. Así que muchísimas gracias, José, y tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Laura Fernández el haberme invitado a formar parte de este seminario. No le agradezco todas estas palabras, así que se hubiera podido ahorrar. Y sí agradecer a los organizadores pues, que tengan la capacidad de montar este acontecimiento donde, en fin, se pueden explicar muchas cosas. Para mí esto es una audiencia imponente, porque aquí yo no sé nada de la época alfonsí, y aquí hay mucha gente experta en esto. Yo vengo del mundo de la historia de la ciencia y que confluye con el mundo alfonsí en las tablas alfonsíes. Ya se ha dicho que el rey Alfonso reunió a muchísimos estudiosos de distintas culturas que hicieron una ingente obra en muchos ámbitos, que gran parte de esa obra, especialmente la científica, es en castellano. Y no se ha dicho, pero ya lo digo de entrada, que para mí, digamos, uno de los títulos de mayor fama de Alfonso X fue haber impulsado la elaboración de las tablas alfonsíes, porque si de la historia general o de la obra histórica de Alfonso se conservan 100 manuscritos por aquí y 50 manuscritos por allá, en las tablas alfonsíes se conservan centenares de manuscritos que fueron el instrumento principal de cálculo astronómico durante muchos siglos, ¿no? Ya lo precisaremos esto. ¿Y cuál es? ¿Es este? Muy bien, pues las tablas alfonsíes en castellano, en fin, le ponemos, se suele, desde el año 2003, justamente, que ya he mencionado, se suelen llamar CAT, en inglés de Castilian Alphonsine Tables. Entonces, bueno, ya se dice en el prólogo que fueron elaboradas en la decena esa, entre 1262, 63 y 1272, y que los dos principales fueron elaboradas, desde luego, en Toledo, y que los dos autores de estas tablas son estos dos astrónomos judíos que aparecen ahí puestos, Isaac Ben Sid
también llamado Revisac de Toledo, que fue el más productivo, y ya se ha dicho que fue el autor de varios tratados sobre construcción de instrumentos, ¿no? Y luego el segundo es este, Yehuda ben Moshe Cohen, que había sido alfaquím médico del rey Fernando III, y había trabajado también como traductor en la corte del padre de nuestro Alfonso X. Aquí quiero subrayar la cuestión esta de que ambos, fundamentalmente, son los creadores de la primera terminología astronómica en castellano. O sea, antes no había terminología astronómica. Estos la inventan, no de la nada, sí de los textos árabes en los que se basan, de los textos hebreos en los que se basan y también de los textos latinos en los que se basa, porque, claro, no olvidemos que cuando cae Toledo en el año 1085, aquí vienen cae Toledo en el año 1085, y no se queman las bibliotecas que hay en Toledo. Eso es, en fin, uno de esos acontecimientos que marcan época en la historia. Entonces allí van muchos scholars, muchos estudiosos de todas partes, el más conocido de los cuales es Gerardo de Cremona, que van allí a aprender árabe para poder traducir hacia el latín textos árabes, ¿no? Entonces había un corpus de textos en latín procedentes del árabe que ya habían sido traducidos en Toledo y en otras partes, como el Valle del Ebro. Bueno, en fin, no entramos, esto es siglo XI, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que estos dos astrónomos judíos son los que crean, a partir no de la nada, sino de todo un corpus, pues la primera terminología en castellano. Y yo creo que esto hay que darle toda su importancia. Las CAT, las tablas alfonsíes en castellano, bueno, pues es un conjunto compuesto, un conjunto de tablas astronómicas, luego veremos qué es lo que significa esto, y un texto que explica el uso de esas tablas, ¿no? No explica cómo se compilaron las tablas, esto hubiera sido de mucha utilidad para entender qué es lo que hay ahí debajo. No lo explica, como eso lo dejaron para los estudiosos posteriores que hemos tenido que rompernos los dientes allí para entender qué es lo que hay detrás de una tabla astronómica. Lo cierto es que las tablas originales escritas en esa década del siglo XIII no se han conservado. Esto es una gran pena, ha dado lugar a alguna polémica oportunista y ha dado lugar también a muchas hipótesis, porque claro, cuando una cosa no está, se puede decir que existe poco menos que en cualquier sitio, ¿no? Que ha existido poco menos que en cualquier sitio. Y sobre todo yo confieso que vengo a este seminario con ilusión, con esperanza de encontrar que alguien nos dé pistas para encontrar esas obras a las que algunos hemos dedicado muchísimo tiempo, y que sería aquello de decir, ya me puedo morir tranquilo, encontrarlas en algún sitio, ¿no? Pero bueno, esto no hay que perder la esperanza. Digo que las tablas originales no se han conservado o no se han encontrado, digamos, ¿no? Pero el texto sí. Existe el texto en un manuscrito que os enseñaré, que me sorprende que ya no lo haya puesto, que está en la Biblioteca Nacional, ahora lo veremos, y el texto este está compuesto por 54 capítulos, y para tener una idea son unas 1000 frases. Claro, 1000 frases de la transcripción moderna, de la transcripción que se ha hecho modernamente, porque las frases en el manuscrito a veces no se entiende muy bien si no enganchas dos o si no
las cortas y haces un cierto trabajo de edición. Voy a poner esto de agua porque la verdad es que ya necesito agua. Ah, mira qué bien. Déjalo por aquí, sí. Gracias. Vale. Entonces he dicho ya que existe una transcripción de esto, de hecho ha sido ella quien lo ha dicho en un libro que publiqué con mi colega en 2003, en el que hay una explicación además de la transcripción, hay una explicación de cuál es el contenido astronómico que hay detrás de este texto, y hay también un glosario de términos técnicos que ayudan a comprender qué es el contenido, ¿no? Hay que decir que no se trata de una traducción, es una obra original, en un escritorio en el que había mucha traducción, pero esto no, esto es una obra original. A ver si lo hago bien. Bien. Todo esto ya lo he dicho. Claro, las tablas no se han conservado, el manuscrito es este que está en la Biblioteca Nacional, el 3306, pobrecito mío, está en un estado absolutamente lamentable, aquello que pasas una hoja y hay trozos que se caen porque la tinta negra ha comido el manuscrito y un desastrito, vaya. Pero existe una buena copia que se hizo fotográfica, que se hizo antes, y entonces, bueno, más o menos se tiene todo el texto. No lo he dicho, pero sí es del principio del 16, el texto, pero el castellano que hay ahí es del 13, ¿eh? No es del 16. Entonces, esto es lo que se ve. Y es que yo no me había fijado hasta hace un momento que estaba escuchando a Laura. Pero todo tengo que ver en grande yo. Claro. Aquí hay una cosita que no me había fijado nunca. Y es que allí, en el margen derecho pone 1310, debajo pone 38 y debajo pone, pues claro, la resta, 1272, ¿no? Esto es lo que ha ido apareciendo esta mañana Juan Bautista nos ha hablado de un colofón datado de 1280, pero la fecha salía en 1315, pero el colofón es o 1318, porque la diferencia tiene que ser 38, que es justamente el numerito que hay debajo del 1310, nadie lo ve, pero yo me he acercado y pone 38 allí, ¿eh? Y esto es la diferencia entre la era juliana, en fin, desde el nacimiento de Cristo, nuestra era, digamos, ¿no? Y la era hispánica, de la que se ha mencionado y ha aparecido en muchas de las fechas que ha... Pero, ¿veis? Alguien, esto yo no lo había visto, es un descubrimiento para mí, pone ahí 1310 y está diciendo que en 1272 es el resultado de esta resta. Total. Seguimos diciendo, veis aquí en el inicio del texto que pone, aquí dice, no tapo, ¿verdad? Dicho Yehuda, fi de Moshe, fi de Mosca, et Rabisag, que sería Abel Sayud, ¿no? Estos son los dos autores, dicen, bueno, dicen todo lo que sigue, ¿no? Y ahí están los nombres de los dos autores. Hemos dicho que las tablas alfonsíes, las tablas alfonsíes en castellano son un conjunto de tablas astronómicas. Entonces, una tabla astronómica es una herramienta matemática, es un instrumento de cálculo presentado en forma de una matriz, con sus filas, y sus columnas, o bien en forma de una lista, que sirven las tablas para resolver problemas astronómicos que los astrónomos se han planteado a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí muy rápidamente 3 ejemplos de tablas. Uno es una lista para la conversión de fechas en distintos calendarios, o eras,
Otra es una tabla para la declinación del Sol, explicaré para quien no lo tenga presente qué es la declinación del Sol, y una tabla un poco más elaborada para las ecuaciones de la Luna, también lo explicaremos, ¿no? No es posible que estamos viendo aquí. Entonces este es el primer tipo de lista, es la primera tabla de las tablas alfonsíes tal como se presenta en este manuscrito que está en Madrid, en la Biblioteca Nacional, del siglo XIV. He puesto 1 de 2 diciendo para indicar que esta tabla comprende dos páginas, ¿no? Esta es una tabla en la que se ve la diferencia entre las eras. Por ejemplo, la primera línea es esto, diferencia entre el diluvio, the flood, el diluvio universal, en el año 2170, y la era de Alfonso, el ilustre rey Alfonso. Muy concretamente, la era del diluvio es el 17 de febrero de 3101 a.C. Esto no es nada, no significa nada más que se fija una fecha como inicio para contar los números, ¿no? Y entonces aquí te da la diferencia en forma de un número que está escrito en base sexagesimal, ¿no? Y está escrito aquí 38 unidades, 40 unidades de rango superior, 21 unidades de rango todavía más superior y 4 unidades de rango todavía más superior. Esto lo explicamos en un momento. Porque, en fin, me tomo la libertad de explicar lo que es la notación sexagesimal para recordarlo a todo el que no lo tenga presente. El tiempo he dicho 4 por el 7. El número 4, 21, 40, 38 días, significa que hay 38 unidades, hay 40 unidades de rango superior, es decir, multiplicar por 60. Es como si tenemos el número 15. 5 unidades más una unidad de rango superior, 10. ¿No? Pues en sexagesimal no vamos en más de 10, sino en más de 60. 38 unidades, 40 unidades de rango superior, 60, 21 unidades de rango todavía superior, 60 por 60, 3.600, y 7 unidades de rango 3 veces superior. Entonces, es una manera condensada de escribir los números grandes, los múltiplos grandes, y que sirve un poco para, en todas las obras astronómicas, lo que vale es la notación sexagesimal. No hay muy poco decimal. Bien, digo que esta es una tabla astronómica, pero en realidad es una lista. Para la notación sexagesimal, más conocida todavía es la que utilizamos actualmente para designar un ángulo de 23.3330, eso significa 23 grados, 33 minutos, que son una 60ª parte del grado, y 30 segundos, que es una 3600ª parte de grado, ¿no? Y eso normalmente también se escribe así, 23 grados, 23 minutos, 30. Por eso estamos acostumbradísimos, es decir, las horas y los minutos de los que hay 60 dentro de una hora y los segundos de los que hay 60 dentro de un minuto, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar como submúltiplos de la unidad, para los grandes números, para los múltiplos de la unidad, también se utiliza la base 60, ¿no? Y esto es la numeración que se utiliza en toda la astronomía medieval, por lo menos, ¿no? Sí, seguimos adelante, ¿no?
Entonces, aquí hay una lista, bueno, hay una tabla un poquito más elaborada, y esta sí que es una verdadera tabla y no es una lista. Esta está también en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, en el 10.002, y este es del siglo XV, ¿no? En realidad, aquí lo que veis son distintas tablas al mismo tiempo, porque aquí condensaban las cosas porque, van a ver, no solo el papel, sino el soporte era caro y tenía que comprimir muchas cosas. Vamos a centrarnos en una de las tablas que hay aquí, una tabla para la declinación del Sol, que la he puesto en este trozo, ¿no? Esta es una tabla para determinar dónde está el Sol, o la declinación del Sol. Esto es lo que se lee en el título, allí se ve Tabula Declinationis Solis, ¿no? En realidad aquí hay 3 bloques, para familiarizarnos. Hay un bloque con estos números en rojo, del 1 al 30, y acompañado de todos estos números en negro. Luego hay todos estos números que vienen, un segundo bloque, con todos esos números que van del 31 al 60, acompañados de los 3 que están, de las 3 columnas que están a la izquierda, y luego hay un último bloque, que es este, de 61 a 90, acompañado de todos estos números que vienen a la izquierda. Entonces, cuando los números rojos se llaman la variable, ¿no? Son, en latín, el argumento. Cuando hay algo, la variable, el argumento, que va aumentando, veis que los números correspondientes van aumentando. Esto es 0,24,0, eso es 0,48,0, cuando estamos a 10 ya es 3, 58,46, cuando estamos en 20 ya es 7, 51,25, y cuando estamos en 90 llegamos al 23, 33, 30, es el de la diapositiva anterior, es la declinación máxima. Este número es el que marca la oblicuidad de la eclíptica. Ahora lo enseñamos, porque aquí lo que importa de verdad, además de que esto es artísticamente muy bonito y muy apreciable, lo que queráis, aquí debajo hay matemáticas, aquí debajo hay un modelo de movimiento, aquí debajo hay astronomía. Y la astronomía que hay aquí debajo es un poco la que aparece aquí. Se explica lo que es la declinación solar. Esto que vemos aquí es la esfera celeste. Nosotros, el observador, estamos en el centro de la esfera. Porque, en fin, desde luego que en el mundo medieval el hombre, por cierto, no la mujer, el hombre está en el centro de la esfera celeste. Luego hay el polo norte, arriba, hay el ecuador, que en fin, es un plano perpendicular al polo norte, polo sur. Hay también la eclíptica, que es esta línea imaginaria en la esfera celeste por la que se mueve el Sol. Estamos en Ptolomeo, estamos en Edad Media, precopérnico. Aquí quien se mueve es el Sol y no la Tierra, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, en realidad es lo mismo. Es posición relativa solo. Total, que el Sol se mueve a lo largo del año sobre la eclíptica y en un momento determinado el Sol pasa por aquí, que es el punto vernal, que es el inicio de la primavera. Y en el inicio de la primavera, ¡plaf!, el Sol corta el ecuador. Sigue progresando y en un determinado momento está aquí, y esta distancia hasta el ecuador es la que se llama la declinación del Sol. Esto va aumentando, 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 se hace máxima aquí y vale, este arco vale 23, 33, 30. Y es exactamente esto lo que nos está diciendo esta tabla. Esta tabla nos está diciendo, a medida que el Sol progresa sobre la eclíptica, a medida que este número en rojo va aumentando,
va aumentando su declinación hasta llegar a 23, 33, 30, que es el máximo. Y luego lo que hará el Sol es seguir por aquí, irá disminuyendo su declinación, aquí pasará por 0, seguirá teniendo una declinación negativa, aquí tendrá un mínimo de menos 23, 33, 30, para volver a crecer hasta 0. Y todo esto está compactado en esta tabla que hemos visto, tan bonita, con todos estos números. ¿De acuerdo? Pues esto es una tabla sencilla en la que, bueno, pues te dan esta función que he escrito antes, que está escrita aquí, que parece tremenda, pero no lo es. Esto, al principio, de delta, es el arco del seno, que es el producto del seno de la longitud eclíptica del Sol, por el seno de esta constante, que es la oblicuidad de la eclíptica. ¿Queda claro, no? Muy bien. Pues esto es una tabla sencilla, porque solo tiene una variable y es la longitud eclíptica, que es esta lambda que hemos dicho, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más complicado, pero no lo explicaremos con detalle, ¿eh? Este aquí es una tabla, aquí hay una única tabla y es la primera página de 3 folios que contienen esta tabla. Esta tabla es para las ecuaciones de la Luna, que es lo que se puede leer allá arriba. Tabla de las ecuaciones de la Luna, prima, porque hay secunda et tertia, ¿eh? Vale, entonces este es un manuscrito que está en el Vaticano, que fue copiado en Praga en 1407 y que nos permite encontrar las correcciones para determinar la posición de la Luna. Aquí en realidad hay varias columnas. Digo que en realidad hay varias columnas. Como veis aquí, 0, 1, 0, 30. Aquí seguimos 0, 31, 1, 0. O, digamos, 0, 59, 60. Es un primer tramo de la variable. Lo que sea, el argumento, la variable, va aumentando de 1 a 60 y luego hasta 90, hasta 120 y a 150 y hasta 180 en las 3 folios que faltan, ¿no? Y entonces, aquí te dan una cosa que aquí pone equatio centri y te da, pues, lo que corresponde a cada valor de la variable. Aquí hay otra que se llama equatio argumenti, que te va dando los valores que toma la equatio argumenti en función de cómo se mueve la variable inicial, ¿no? Entonces, para ver esto, os enseño la figura. La figura es esta. Esta figura parece complicada, pero es muy sencilla, ¿eh? En realidad es muy sencilla. Es el segundo modelo lunar de Ptolomeo. Recuerdo que Ptolomeo es siglo II, Alejandría, es el autor del Almagesto, Almagesto quiere decir compilación máxima, compilación magna. Y, bueno, el Almagesto es, bueno, uno menciona el Almagesto y tiene que levantarse y en fin, y hacer reverencias, ¿no? Porque es un monumento a la inteligencia. Estamos hablando del siglo II, ¿eh? Siglo II. Y eso es un monumento a la inteligencia. Y Ptolomeo, bueno, inventa o articula un modelo de movimiento de la Luna que es muy sencillo. Bueno, muy sencillo tampoco, ¿eh? Pero nosotros somos el observador. La Luna está aquí, la Luna verdadera. La Luna verdadera, lo que de verdad vemos, se mueve sobre este pequeño círculo, que es un epiciclo, que tiene un periodo determinado, ¿eh? Entonces, el centro del epiciclo se mueve sobre otro círculo, diferente, pero en este caso, es el segundo modelo y por tanto este deferente
no es fijo, sino que es excéntrico, porque el centro de esta circunferencia es este punto D, que no es fijo. Ahí está el truco, sino que se mueve alrededor del observador con una determinada velocidad, ¿no? Y entonces el resultado de todos estos movimientos es lo que se ve en la Luna. Entonces, esta tabla lo que nos está dando es una columna nos está dando este ángulo y la otra columna nos está dando este otro ángulo, que sirven para fijar la posición de la Luna si se sabe cuál es el tamaño del círculo, cuál es el tamaño de este otro círculo y cuál es el tamaño de la distancia CD. Entonces, todo esto está por debajo de la tabla esta que vemos aquí, y estas columnas nos están dando el valor de Q1 y esta otra columna nos está dando el valor de Q2. Y con esto, ¡pum!, sabemos poner... Esto Ptolomeo siglo II, ¿eh? Esto, perdonad, pero tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito, ¿eh? Bueno, esta es una tabla un poco más compleja de la que hemos visto antes, y lo que sí vamos viendo es que todas las tablas estas, se han acabado los ejemplos, ¿eh? Todas las tablas estas que contienen las tablas alfonsíes, la verdad es que no vienen de la nada, ¿eh? Vienen de toda una tradición árabe, de astronomía árabe, que se desarrolló en Al-Ándalus en los siglos anteriores, que a su vez había venido del Medio Oriente, que a su vez bebía de las fuentes de Ptolomeo en Alejandría en el siglo II. En realidad, en ciencia, es que nada viene de la nada, ¿eh? Todo hay algo que explica de dónde vienen las cosas. He preparado una cosa así que me da un poco de vergüenza, porque es uno de estos resúmenes que uno hace para alumnos que mañana se presentan a las pruebas de selectividad, donde uno intenta condensarlo todo, para que les suenen las cosas y la cosa esencial la tengan en la cabeza. Y la cosa esencial aquí es que yo no diré en el origen de todo está Ptolomeo, porque no es verdad, porque antes de Ptolomeo hay mucho, hay mucha gente. Pero sin nombres, hay babilónicos, hay trabajo en Acadia y persas. Bueno, el caso es que Ptolomeo es el punto de arranque, siglo II. Allí la actividad de todo esto llega al Oriente Medio, como decía. Alguien como Al-Khwarizmi en el siglo IX, Al-Khwarizmi es un astrónomo destacadísimo en el siglo IX, en Bagdad, y recoge esa tradición que previamente había pasado por la India, porque el trabajo de Ptolomeo pasó por la India, y en los siglos VI y VII ahí se rehace un poco el sistema tolemaico y todos estos modelos, y Al-Khwarizmi recoge todo esto y lo pone en árabe. Un siglo más tarde, Al-Battani, a principios del X, trabaja en Raqqa, ya no me sale. Tomo unas pastillas que me producen una sequedad de boca tremenda, por eso estoy aquí, dale con el agua. Total, que Al-Battani, en Raqqa, que está en la Siria actual, ¿no?, hace otro conjunto de tablas más tolemaicas, y estas dos tradiciones, una la de Al-Khwarizmi y otra la de Al-Battani, llegan a la península ibérica muy pronto. Muy pronto, quiero decir, en el siglo XI. Y la tradición de Al-Khwarizmi es lo que se llama la tradición india, en la tradición astronómica india en la península, y la tradición representada por Al-Battani es lo que se llama la tradición helenística en la península.
Estas dos tradiciones son ligeramente distintas, pero se funden en una cosa que se llama las tablas de Toledo, que es un conjunto de tablas fabricadas por un grupo de astrónomos del siglo XI, en los que trabajaba uno muy conocido, Azarquiel. Azarquiel es el de los ojos azules. Azarquiel, Azarcalú, es el de los ojos azules. Y, bueno, es un conjunto de tablas que reúne esas dos tradiciones y que se hace antes de 1085, cuando Toledo cae en manos cristianas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Azarquiel y todo su grupo se van hacia Toledo, ¿no? Entonces, esto ocurre antes de 1085 y antes de acabar el siglo XIII, aparecen, 200 años después, aparecen las tablas alfonsíes a partir de las tablas de Toledo, pero allí han cambiado algunos parámetros. Parámetros son la velocidad de la luna sobre su epiciclo, la velocidad del sol sobre, en fin, el movimiento del sol, el diámetro del epiciclo, el diámetro del diferente, mueven un poco los parámetros para ajustar mejor la posición de la luna a lo que están observando. Y efectivamente, en las tablas alfonsíes, en el prólogo este que hemos visto, Disho, Yehuda, Ben Moshe, Cohen y tal, se dice que estas tablas están basadas en nuevas observaciones hechas por ellos, por los dos judíos, porque así ajustan más la posición de la luna, porque las tablas anteriores, o el conjunto de tablas anteriores, no afinaban suficientemente, ¿no? Y entonces fabrican un conjunto de tablas distinto. Bueno, hasta aquí hemos llegado, estamos en Toledo, ¿no? Pero ahora entra la segunda parte. La segunda parte es que no se sabe muy bien cómo, no se sabe por qué vía, y eso es objeto de estudio importante y de polémica y tal. Esto llega a París. Estas tablas llegan a París y llegan a la universidad. Entonces, bueno, tenemos constancia, y entonces allí una serie de astrónomos destacados en París, pues fabrican una cosa que se ha dado en llamar, desde 2003, tablas alfonsíes parisinas, en inglés PAT, o sea, como contraposición a CAT. PAT es Parisian Alphonsine Tables, en contraposición con Castilian Alphonsine Tables, porque hubo quien intentó mezclar estas dos cosas y decir que solo había esto que se ha llamado PAT. Entonces, pues hubo que diferenciar un poco las cosas, ¿no? Lo cierto es que estas tablas llegan a París, no. Llegan a París y entonces gente como Jean Fimont, lo pongo en francés porque son todos de allí, elabora una serie de tablas, en 1320, una serie de tablas para el cálculo de las posiciones de los planetas, en las que lo que se ve, lo que hay debajo, son parámetros típicamente alfonsíes, típicamente alfonsíes, que son los que se deducen del texto que describe las tablas alfonsíes en castellano. Entonces, se están utilizando estos mismos parámetros. Es más, este señor que se llama Jean de Vere escribe un texto en 1321 en el que glosa las tablas de Don Alfonso y explica el contenido de las tablas de Alfonso, ¿no? Entonces, no hay vuelta de hoja. En 1320 las tablas alfonsíes eran conocidas de una manera u otra, eran conocidas allí, no se sabe cómo llegaron, pero llegaron, y ahí hay gente que las glosa y las incorpora a sus propias tablas. De aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, de ahí salen lo que se llaman las tablas alfonsíes parisinas, que circulan hacia Italia, circulan hacia Oxford, donde hay una universidad importante, bueno, también la hay en Italia, sobre todo en el norte de Italia, en Bolonia y compañía, pero también a finales del siglo XIV circula hacia Erfurt,
hacia Cracovia, hacia lo que hoy es Alemania, lo que hoy es Polonia, y se va difundiendo. Estoy acabando, ¿eh? Lo que quiero decir es que las PAT fueron el instrumento de cálculo prácticamente único en cuestiones de astronomía matemática, desde su elaboración en Toledo en 1270, pongamos, hasta, como quien dice, Copérnico. Estamos hablando de 1543 o 40, digamos, ¿no? Claro, que durante un tiempo estas cosas, las tablas alfonsíes estas procedentes de París, se solaparon con las tablas de Toledo que hemos visto que había fabricado Azarquiel. Porque estas cosas no pasan que llega uno y se ha acabado el resto. Eso no pasa, ¿eh? Bueno, por lo menos en la disciplina que yo conozco, ¿no? No es aquello de llegó el comandante y mandó parar. No, aquí hay solapamiento. Aquí hay solapamiento. Bueno, entonces vamos acabando para decir que las tablas estas alfonsíes, reelaboradas en París, tuvieron un edicto Klinkers en Venecia en 1483, otra en 1492, otra en 1514, otra y otra y otra y otra y otra y otra, sin parar. Entonces, más allá de Alfonso, más allá de las tablas alfonsíes, que con Alfonso, bueno, a mí me ha quedado claro que Alfonso era una marca. Esta mañana me ha quedado claro que era una trademark, una marca de posee, ¿cómo se dice esto? Una marca, una marca. Entonces, bueno, más allá de Alfonso, claro, Copérnico en 1543 ya se lo ve un poco distinto. Es la cuestión esta, yo es que no me atrevo a decirlo, pero bueno, es la vaca y el tren. El tren ve que la vaca se mueve y la vaca ve que es el tren el que se mueve, ¿no? Pues Copérnico hace lo mismo, un poco más elaborado. Se sitúa en otro punto de vista y pone el Sol en el centro y deja que el hombre no esté en el centro y que sea el hombre, la Tierra, la que se mueva. Pero Copérnico es alfonsí, todo su cálculo es alfonsí. Y en ese sentido Copérnico es medieval. Copérnico es medieval. Y de la teoría, del modelo de la cosmología que crea Copérnico, existen unas tablas que hacen lo mismo que las tablas alfonsíes y que desplazan, de hecho, a las tablas alfonsíes porque están basadas en el punto de vista este de que el Sol es el que está en el centro del universo y, por tanto, todo se mueve en función alrededor del Sol, ¿no? Estas son las tablas pluténicas que nacen, bueno, que son elaboradas unos pocos años después de la aparición del Revolutionibus, pero el verdadero cambio, el cambio de verdad, en la astronomía no es Copérnico, es ese señor que hay ahí abajo, es la astronomía nova de Kepler. Allí es donde de verdad hay una astronomía nueva. Y el título de su obra es que se ajusta perfectamente, ¿no? Y eso hay que esperar unos años más. Y entonces a partir de ahí se fabrican otras tablas que arrinconan a las tablas alfonsíes. Pero bueno, hasta las tablas pluténicas de 1551, todo el mundo, pero, bueno, todo el mundo tampoco, pero el 99% de los que utilizaban tablas para calcular posiciones de los astros seguían las tablas alfonsíes. Centenares de copias enseñadas en todas las universidades. Entonces esto hace que, bueno, la marca Alfonso fuera tan conocida y durase tanto en el tiempo. Mi última diapositiva es esta que enseño, porque aquí hay que poner énfasis en la palabra transmisión. Esta es la cadena de transmisión de la astronomía matemática. Estamos en Alejandría con Ptolomeo, que recoge a su vez
tradición helenística y babilónica y compañía. Todo esto pasa a Oriente Medio, hemos citado dos nombres, al-Juarizmi y al-Batani. Todo esto llega al Andalus, es reelaborado por los astrónomos andalusíes y magrebíes, y en Toledo es donde se funde todo esto en forma de unas tablas Azarquiel y Alfonso. Hay 200 años entre medio, pero Toledo es un punto clave. De ahí pasa a París, y de París se difunde, básicamente hacia la Europa Central y otras universidades importantes, y de allí, pues, digamos, incluso por el mundo musulmán y por el mundo bizantino y, en fin, y más allá de todo, ¿no? Y esta es un poco la cadena de transmisión que hay ahí. Las cosas, bueno, funcionan según este esquemita para estudiantes de segundo de bachillerato, candidatos a la selectividad. Y bueno, esta es un poco la historieta. ¿Y dónde se sitúan las tablas alfonsíes? En esta larga cadena de acontecimientos, de transmisión de conocimientos, en particular en el ámbito de la astronomía matemática. Pues eso es todo, y muchísimas gracias, porque he visto que habéis aguantado con estoicismo y mucha educación. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por esta magnífica exposición. Desde luego, creo que a todos nos ha quedado mucho más claro este panorama firmemente asentado, y milagrosamente tenemos tiempo, sin estrés, tiempo para preguntas, para comentarios, y tanto José como yo estaremos encantados de seguir conversando y, en la medida de lo posible, responder vuestras preguntas, si las hay. Me pongo aquí contigo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. He de decir que yo tenía muy poca idea de esto de las tablas alfonsíes y que me he enterado por primera vez de lo que son, con lo cual, pues, muchísimas gracias. Yo quería, a propósito entronca con las dos intervenciones, porque a mí se me había planteado el tema cuando Laura comentaba acerca de que estamos ante traductores, pero estamos ante algo más que traductores. Es decir, que hay una elaboración. Claro, con el tema de las tablas alfonsíes creo que queda muy claro. Es decir, hay una auténtica elaboración, es algo nuevo que proviene, por tanto, de la época de Alfonso X. Pero en relación al resto de la obra científica, ¿se puede decir lo mismo o realmente estamos ante traducciones? ¿Y cuál sería entonces el papel más personal o más de elaboración que se podría atribuir a quienes participan en esas traducciones? Esa sería un poco la cuestión. Bueno, no sé, yo no he estudiado bien el resto de obra científica, pero desde luego esto de aquí es original. Original, pero ojo, basado en una larga tradición, o sea, que viene de algún sitio. Estos hombres sabían árabe, los judíos allí sabían árabe y sabían hebreo y sabían castellano suficiente como para traducir. Entonces, toda esa tradición allí pesa mucho. La idea que yo tengo es que en lo que a los instrumentos concierne son básicamente traducciones. Básicamente traducciones. Y, bueno, digamos que
esto se diferencia de las otras obras en este sentido. No sé si lo estoy diciendo bien yo. No, bueno, como hemos visto, realmente la línea entre la traducción y la autoría pues a veces es muy difusa. Y en el caso de los textos científicos contamos con ese aporte documental que es fundamental para saber las fuentes que están utilizando, pero al mismo tiempo se nos dan claves para entender cuándo una parte de la obra es creación original, ¿no? Y en el caso de los libros de los instrumentos, con Rabisak de Toledo, tenemos varios capítulos en los que se especifica que él fue su creador. Así que es evidente que están trabajando con esas fuentes, que las están traduciendo, que las están revisando y que señalan sus carencias, y cuando están en disposición de poder completar esas lagunas informativas, actúan en consecuencia. Y como digo, en el caso de Rabisak, pues tenemos desde luego información clara de esa manera de proceder. Por ejemplo, el libro de la Tasir es una edición específica creada por Rabisak en ese compendio, ¿no?, del libro del saber de astrología. En el caso del libro del astrolabio llano, si no recuerdo mal, hay una parte que igualmente especifica que aporta ex novo para, bueno, pues cubrir esas deficiencias que tenía la fuente que estaban utilizando. Así que es aún más interesante, creo, la relación con esas fuentes. Como ha dicho José, no se parte de cero, ni mucho menos. Hay todo un caudal intelectual que creo que la virtud de este equipo Alfonsí y de Alfonso como impulsor también de este proyecto cultural a gran escala es ser consciente de todo ese capital intelectual, ¿no?, que está en esas bibliotecas de ciudades como Sevilla, como Córdoba, como Toledo, por supuesto, como Murcia, y esos libros que están circulando y esos sabios con las habilidades y el conocimiento suficiente para sacar el máximo partido a esos materiales y aportar novedades, no quedarse en una mera traducción. Yo me adhiero totalmente a lo que dice, ¿eh? A mí me vale perfectamente. Aquí a lo mejor es que hay que distinguir entre lo que hoy entendemos por traducción y lo que en la época se entendía por traducción. Hoy entendemos por traducción, bueno, pues una fidelidad al original, en la que el traductor intenta ser invisible y dejar todo el protagonismo al autor o autora, ¿no?, desde luego, y entonces, bueno, pues que interviene poco, digamos, no se deja ver el traductor. Eso es la idea que tenemos hoy de traducción. Aquí, traducción seguramente está utilizada en un sentido más amplio, en el que interviene más el traductor y completa y aclara cosas que no quedan claras en el original, o que no pueden leerse, o que falta la página, o que está tachado, o que es incomprensible, ¿no? Entonces, bueno, hay una mayor intervención del traductor. Pero bueno, yo estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice. Y luego, por ejemplo, en ese libro de las figuras de las estrellas fijas, que ya hemos comentado tantas veces, que es el primer tratado de los 16 tratados que conforman el libro del saber de astrología, pues ahí sabemos que la base textual, y como veíamos también icónica, es ese tratado de Al-Sufi, pero la traducción que se realiza no es una traducción literal, sino que es una traducción que va incorporando elementos. Y de hecho, eso que ya señaló en su día Mercé Comés y Julio Samso es verdaderamente interesante, porque el texto crece y se adapta a la caja de escritura marcada por la impaginación del manuscrito. Y de hecho se prolonga la narración de una manera artificiosa, no buscando un contenido de carácter científico, sino para cubrir la caja de escritura que se ha establecido en la composición de esa página.
Así que también hay ciertos elementos de carácter estético, formal, que debemos tener en cuenta, y muchas veces cuando nuestros queridos colegas filólogos trabajan en la edición de un texto y trabajan con el texto extrapolado del soporte del manuscrito en el que ese texto se ha codificado, pues a veces hay elementos que no se entienden solo desde el análisis textual y de repente se entienden si lo visualizas, si contemplas ese manuscrito que tiene también sus propios códigos, ¿no? Y interviene de alguna manera en la dimensión final de esos textos. Así que, bueno, son muchos matices, pero creo que todos valiosos para que tengamos una visión más o menos global de esta problemática. Bueno, buenas tardes. Quería empezar agradeciéndoos a los dos vuestras conferencias. Yo creo que han sido verdaderamente fascinantes las dos y además muy instructivas, ¿no? Yo tengo preguntas para los dos, pero aprovechando, digamos, que a Laura la tengo bastante cerca y estamos en comunicación. Laura, me vas a perdonar, me voy a ahorrar. Por favor. Luego te haré las preguntas en otro momento. O si no hay más preguntas, yo, digamos, tengo muchas cosas, pero me gustaría plantearle dos cuestiones al profesor Chabás. Bueno, son cuestiones que a lo mejor son muy tontas y seguramente dejarán ver únicamente mi ignorancia, pero no puedo resistirme a... Dijeron ayer que no hay preguntas tontas. Bueno, yo me la perdí esa lección y entonces sigo pensando que... la primera es sobre Alfonso X. Siempre uno tiene la pregunta, digamos, o tiene la duda, o al menos yo la tengo, un poco quizás la duda que es difícil de responder, ¿no? Es ¿por qué elaborar unas tablas y si se aplicaron o en qué medidas se podían aplicar o si tenemos testimonios de su aplicación, de su uso en el contexto alfonsí, ¿no? Imagino que es una pregunta más fácil de hacer que de responder. Y la segunda pregunta tiene que ver con, en tu esquema tan clarificador, ¿no? Después de Toledo venía París y en efecto París es el agente de la conversión de Alfonso en un autor, como decía Diego Valera, que se lee en todas las escuelas, en las tablas, ¿no? Y has mencionado muy bien que corresponde perfectamente, digamos, los prólogos que escriben los parisinos con las tablas de Alfonso X, ¿qué aportan o qué cambia? Es decir, ¿qué es lo que hacen los parisinos? ¿Un trabajo cosmético? ¿Un trabajo simplemente de traducir unos cánones al latín? ¿O hay una modificación, hay una modificación más profunda? ¿Hay una influencia o un impacto sobre ese legado, ¿no? ¿Hasta qué punto esas tablas parisinas nos permiten acceder a las tablas alfonsíes? Esas son las dos cuestiones. Entonces respondo yo, ¿eh? Venga. ¿Por qué se hicieron las tablas? Porque unas tablas astronómicas es un elemento de consolidación de poder, ¿eh? Los astros se mueven, lo queramos o no. Se construyen modelos para precisar bien dónde están los astros. Pasan años y se ve que estas tablas anteriores no acaban de explicar bien la posición. Esto se llama método científico. Uno observa, ve que tu teoría no se ajusta bien y tiene necesidad de montar otra teoría o ajustar la teoría anterior para hacer cuadrar los fenómenos, ¿no? Es salvar los fenómenos, ¿no? Y montar una modificación de la teoría que permita responder bien a tu observación. Pues eso es lo que se hace en Toledo en la segunda mitad del XIII. Han pasado 200 años de las tablas de Toledo, 1080, o segunda mitad del XI, y ven que no cuadran bien. Y se ven en la necesidad de mover
algunos de los parámetros de la figura esa complicada que hemos puesto para ajustarse mejor, y eso requiere cambiar todos los números de todas las tablas que hay en las tablas de Toledo, y se construyen unas nuevas tablas que se ajustan más a la realidad sobre la base de las observaciones, buenas o malas, de las observaciones que se han hecho y que no cuadraban con la teoría de 200 años. Esto es el por qué se hacen en unas tablas de tanto en tanto. O sea, puro método científico. Una. Si existe alguna aplicación, pues sí. Resulta que uno de los parámetros que cambia y es fundamental es, es el de la ecuación del Sol. Hemos visto una tabla de las ecuaciones de la Luna. Y hay también una correspondencia en la ecuación del Sol donde el parámetro básico que subyace a la tabla esta que no he enseñado es distinto a todo lo anterior. Pues bien, existe una tabla del movimiento del Sol en uno de los libros, ya no me acuerdo cuál, pero es este del relojio de arena o de no sé muy bien, en la que se está utilizando ese parámetro típicamente alfonsí y distinto al que se había utilizado anteriormente. Esto se deduce del análisis de la tabla que está en el libro del relojio. Y, bingo, se comprueba que ese número que está allí debajo es el mismo que se ha cambiado en las tablas alfonsíes, ¿no? Entonces, ¿existe alguna aplicación de las tablas alfonsíes en su momento? Respuesta, sí. Allí hay una. Allí hay una. Segunda pregunta. Necesito beber, está claro. ¿Qué aportan los parisinos? A ver, las tablas alfonsíes castellanas, CAT, no se han conservado. O sea que no tenemos nada con que comparar con lo que sale producido en París. Esto... Primer problema, primer gran problema que ha dado lugar a todas las polémicas que quieras. Bueno, no tantas, en realidad una solo, pero bueno, en fin. Dejamos el tema. Entonces, no se pueden comparar, pero el texto ese que sí se ha conservado explica muchas cosas de qué es lo que hay ahí dentro. Y algún número, de vez en cuando aparece algún número. Con lo cual tenemos, uno, la certeza de que eso estaba, que no es un invento loco, sino que estaba y había, se materializaba de alguna manera, ¿no? ¿Qué aportan los parisinos? Los parisinos lo que aportan es una presentación distinta. Ningún modelo como el que he enseñado aquí de la Luna, ningún modelo distinto, un parámetro distinto, pero solo uno, y aún no está claro si es de ellos o estaba en las tablas castellanas, pero sí, una presentación distinta, más estructurada, más estandarizada, más homogénea, y tal vez, alguna tabla adicional que no hubiera sido contemplada. Desde luego, lo que sí aportan son tablas, porque muchas de estas tablas sirven, ahora termino la frase, muchas de estas tablas sirven para resolver problemas generales, pero hay tablas que dependen de la latitud del lugar, que solo son válidas para una latitud geográfica determinada. O sea, no es lo mismo estar, yo qué sé, en Cracovia que estar en Túnez, ¿no? Entonces es necesario ajustar muchas cosas, la longitud del día, por ejemplo, ¿no? En función de la longitud del día de 24 horas, en función del día a lo largo del año, ¿no? Entonces, estos son tablas que dependen de la latitud geográfica. Pues eso, claro. Y en París las construyen para latitud 48, que es la que utilizaban, y hacen las tablas para París, ¿no? Y eso es nuevo, eso lo aportan desde luego. Pero modelo nuevo, cero.
parámetros nuevos, tal vez uno. Presentación, sí. Presentación distinta, sí. Homogeneización, estandardización, sí. Pero la chicha, no. Esto es lo que aportan. Y otra cosa muy importante que aportan desde allí es un foco de difusión de todo esto. Y allí lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Yo lo veo así. Hay quien no lo ve así, ojo. Pero yo lo veo así. Bueno, yo y muchos otros, pero hay quien no lo ve así. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos, porque es que... ¿Se me oye bien? Sí. Vale. Llevo desde las 4 de la tarde con la boca abierta, así que gracias. Y luego era una pregunta, bueno, en relación yo creo que con lo que ha dicho Francisco, pero más que nada, si tanto en, bueno, en las tablas que se han conservado como en el resto de manuscritos científicos, si hay marcas de uso, si son objetos que realmente con los que se trabaja o si son meramente de exposición. Y ya está. Yo puedo responder algo. Existen, a lo mejor, bueno, nosotros en el proyecto este del que ya he hablado, el proyecto Alfa, manejamos 600 manuscritos que contienen textos, es decir, textos alfonsíes, son textos basados en la astronomía alfonsí. Alfonsí es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Pero 600 manuscritos en los que, bueno, pues hay textos en los que se utilizan las tablas alfonsíes, tal como las parisinas, digamos, venidas de las de Castilla, ¿no? Claro, hay manuscritos de estos que no los ha abierto nadie, pero hay otros manuscritos que son como el listín, anteriormente, que un listín, y cuando uno movía las páginas, pasaba las páginas, toda esta parte estaba un poco sucia de tanto pasar las páginas. Bueno, hay algunos que están negros de tanto utilizar y repletos. Bueno, hemos visto de hecho una tabla, la tabla de la declinación del Sol, que en los márgenes y en la parte de abajo está repleta de notas de gente que, en fin, intenta entender qué es lo que está, o aporta cosas, y hay muchos. Y muchas veces lo que hay también es, esto es increíble, porque claro, quien está acostumbrado a los números, pues ya le va bien, pero quien no está acostumbrado a los números es una cosa increíble. Y es en muchos manuscritos, que páginas y páginas y páginas y páginas de columnas de números, hay de vez en cuando un 6 que está tachado y en el margen se pone 9. O un 52 que está emborronado y que más allí pone 42, modificando los números para ajustar mejor las tablas a su propia práctica. Es decir, gente que de verdad ha utilizado las tablas, no solo las ha ensuciado el libro, digamos, el manuscrito, sino que se ha tomado la molestia de cotejar, de mejorar, de añadir información, mejorar la información en los márgenes y anotar en los márgenes, en la parte de abajo, en esto. Eso, desde luego, ya digo, ese fue el instrumento de cálculo prácticamente único desde, bueno, prácticamente 250 años, vaya. Eso es lo que se utilizó y basta, y nada más. Y mira tú si hay gente que hizo cálculos, porque, como sabemos, ya en el siglo XIV, pero en el XV es una explosión y en el XVI ya ni te cuento, la cantidad de astrología que se hizo y que para en fin, hacer consideraciones astrológicas es necesario saber dónde están los planetas y calcular con precisión la posición de los planetas, si no,
te equivocas, le dices al rey que se va a morir si emprende esta batalla y en cambio te has equivocado en tu cálculo y resulta que no se muere y el que te mueres eres tú. Quiero decir, esto hay que ir con mucho cuidado y calcularlo bien. Y lo calculaban con esta, ¿no? En el caso del resto de los manuscritos científicos alfonsíes, la casuística es muy variada, pero sí que se utilizaron, están llenos de marcas de lectura, a veces sutiles, hay que educar el ojo para encontrarlas, otras veces son muy evidentes. Por ejemplo, el lapidario que veremos mañana, en un momento determinado sale del círculo regio, sale de la corte, no tenemos un elemento claro de datación, pero afortunadamente circuló y llegó a formar parte de la biblioteca de uno de los grandes intelectuales, de los grandes eruditos del siglo XVI, don Diego Hurtado de Mendoza. Y en el seno de la biblioteca de don Diego Hurtado de Mendoza se van a hacer 2 copias del lapidario. Una de ellas también la conservamos aquí. Afortunadamente, la biblioteca de Hurtado de Mendoza fue donada a su muerte a Felipe II y entró en 1576 aquí a la biblioteca. Y esa copia también la tenemos aquí. Otra de las copias del lapidario tristemente se quemó en ese incendio que antes hemos mencionado en 1671. La tenemos en uno de los inventarios previos, pero después desaparece. Y sabemos que se hizo otra copia en esa época, no sabemos si encargada por Hurtado de Mendoza o por algún personaje cercano, que terminó circulando y cayó en manos de un abogado de los Reales Consejos y finalmente llegó a la Biblioteca de Palacio, a la Real Biblioteca, donde en el siglo XIX se encuadernó para formar un manuscrito facticio con otro manuscrito de tradición alfonsí, el conocido como el Libro de la Ochava Esfera, que fue realizado en el contexto de la familia Álvarez de Toledo, probablemente del Gran Duque de Alba, y que actualmente forma el manuscrito 1197 de la Biblioteca Nacional de España y que es una obra espléndida, tanto en su primera parte, que es esa copia del libro de las figuras de las estrellas fijas, como en la segunda parte, que es el lapidario. Son de 2 momentos distintos, de 2 canales de transmisión y de ejecución diferentes, pero que felizmente han terminado creando ese volumen facticio. El libro del saber de astrología, que estuvo desde luego en la Biblioteca Regia, sabemos que era conocido y lo sabemos porque en el año 1341 se hace la primera copia de ese manuscrito en Sevilla y se hace en dialecto toscano, que es el actual manuscrito Vaticano-Latino 8174 que está en la Biblioteca Apostólica en Roma. Ayer se hablaba de la comunidad italiana, comunidad genoveses fundamentalmente en Sevilla, ¿no? Esa presencia de italianos en Sevilla y esta copia, bueno, pues es buena prueba de ello, pero después tuvo también una fortuna intensa. Sabemos que se hizo otra copia en el siglo XV, que es la que se conserva en la Academia de la Historia, y en el 1505 el cardenal Cisneros se lo compra al rey Fernando el Católico, probablemente porque Cisneros ya conocía el manuscrito, tal vez lo había podido ver en la biblioteca de San Juan de los Reyes, y lo compra para que forme parte del lote fundacional de la biblioteca del Colegio de San Ildefonso, la biblioteca de la recién creada Universidad Complutense en Alcalá de Henares. De ahí que actualmente sea nuestro manuscrito 156 de la Biblioteca Complutense. Y estando ya en la biblioteca del Colegio de San Ildefonso se hicieron varias copias. Una de ellas, espléndida, magnífica, que tal vez veamos mañana, el manuscrito H11, se hizo en el 1562 para el infante Carlos, Baltasar Carlos, y además sabemos quién es el copista, sabemos quién hace las figuras, que es Juan de Herrera, ni más ni menos, y bueno, pues permanece incorporada a la biblioteca de Felipe II y por eso la tenemos aquí en el Escorial. Así que, como digo, también depende un poco de los manuscritos. Del Libro de las Cruces se hicieron pocas copias, solo conocemos una que está en Valladolid y una copia parcial que se llama de las 3 Cruces, que se conserva aquí en Madrid en la Academia de la Historia. Del libro completo se hicieron bastantes copias y circuló, y contamos con varias traducciones. De las tablas que José no ha comentado, pues sabemos que se hizo una traducción al catalán,
que lamentablemente solo conservamos en los inventarios de la biblioteca de Martín el Humano, pero no se ha conservado el texto. Sabemos que se hizo una traducción al francés, pero ya en París, tristemente también desaparecido ese manuscrito. No he querido poner mi marca catalana. Pero ya te la pongo yo. Probablemente se hizo una copia del lapidario al catalán también, que pude localizar en la biblioteca del conde duque de Olivares. Lamentablemente solo en el inventario no hemos conservado el manuscrito. Así que estos textos, bueno, pues no quedaron encapsulados, ¿no?, en los fondos de la Biblioteca Regia, sino que los muros de palacio eran permeables y lo que ocurría dentro de la corte no quedaba como un elemento aislado, sino que esos personajes que intervenían en esos debates intelectuales aportaban también y contribuían a ese desarrollo científico, pues conocían esos materiales y encargaban copias. Creo que existe otra copia del libro de las cruces que tengo que comprobar, y parece, por los datos que hay sobre de dónde se copió, parece que se tomó de un original diferente al de la Biblioteca Nacional. Es un asunto al que le tenemos que dar una vuelta. ¿Y dónde está? Eso ya lo hablaremos. Bueno, yo esta mañana o ayer, como Paco y yo no nos hemos presentado mutuamente, hemos sido muy parcos, pero Francisco Bautista tiene la habilidad de encontrar manuscritos por todas partes, o sea, detecta y encuentra manuscritos, así que no me extraña que de repente haya localizado, porque eso también es muy interesante y os lo decimos a todos los que estáis interesados en desarrollar investigación. Anda, encuéntrame las tablas. Bueno, ya sabes que estoy empeñada en ello, ¿eh? Ya sabes que estoy en ello. Por ejemplo, el manuscrito de la Biblioteca del Arsenal, el 8322, que es espléndido, vendrá a la exposición que se va a hacer de Alfonso X en Toledo en la primavera del 2022 y tendremos la oportunidad de ver ese manuscrito del Arsenal junto al manuscrito complutense, que desde luego, bueno, pues siempre, bueno, será un espectáculo, ¿no?, ver esos dos manuscritos. Pero el manuscrito del Arsenal, que también sale del entorno de la corona, ese tiene una vida de lo más ajetreada y en un momento determinado sabemos que estuvo en poder de un veneciano, de un tal Jacobus Contaremus, pero que después este personaje se lo lleva a Venecia, de Venecia a Lisboa, se lo regala a Manuel I, de Lisboa luego regresa otra vez a Sevilla, en Sevilla luego pasa a la biblioteca de Juan Lucas Cortés, cuando se vende esa biblioteca después salta a Francia y estuvo en la biblioteca de los Agustinos de Lyon, después a la del Marqués de Paulmy y finalmente de ahí entra en la biblioteca del Arsenal. Así que circulan, afortunadamente se conocen y transmiten y generan conocimiento. Y con esto, tal vez, ya que son las 6:15 pasadas, no sé... Alguien se anima aquí, ¿Sí? ¿no? ¿Alguien se anima? ¿Más? Yo tenía una pregunta, pero era de ayer. Bueno, no sé si tengo la cabeza en modo Cantigas No, ahora. bueno, es que me quedé con una duda que no sé si es que entendí bien o no. O sea, que ahora me lo dices. Quiero recordar que comentaste que en el codicilo de testamentario de Alfonso X, la alusión que hay a las cantigas se refiere, ya digo que no sé si te entendí bien, se refiere al Códice de los Músicos. No se refiere explícitamente al Códice de los Músicos. Perdón, o sea, vamos a ver, pero que se refiere, ya sé que explícitamente no, pero que tú crees o se cree que esa referencia hay que relacionarla con el Códice de los Músicos. Bueno, dice que todos los libros de los cantares de Santa María sean depositados allá donde mi cuerpo fuera enterrado. Y además se señala que sean utilizados en las ceremonias en la loa de Nuestro Señor y de Santa María.
Entonces, la reflexión que hacía ayer es que esa dimensión musical que tiene el códice E, que es el que veremos mañana, SB12, también conocido como Códice de los Músicos, pues encaja muy bien con esa idea de que realmente fuera ya concebido con esas coordenadas de convertirse en el archivo del proyecto, donde estuvieran todas esas piezas poéticas presentes, pero que además fuese una pieza depositada en la capilla real de la Catedral de Sevilla y utilizada en esas celebraciones dedicadas a las fiestas de Santa María y de Nuestro Señor, ¿no? Entonces, que a mí me cuadra muy bien esa dimensión del Códice de los Músicos, y de hecho sabemos que es el único manuscrito de las cantigas de Santa María que se quedó en Sevilla, porque los otros del Códice de Toledo perdemos la traza hasta que aparece en la Biblioteca Capitular de Toledo, y del Códice Rico y del Códice de Florencia los podemos ubicar. El Códice de Florencia en 1475, en esos documentos en los que vienen recogidos los regalos de libros que hace la reina Isabel la Católica a diferentes personajes, uno de ellos, Andrés Cabrera, al que le regala, si no recuerdo mal, 15 libros, o sea, es una cifra importante. Y el Códice Rico permanece en el fondo librario de la Corona, y lo podemos atestiguar porque está en el inventario del Alcázar de Segovia de 1503, en el inventario que se hace en el 1505, en el inventario que se hace de los fondos que se trasladan del Alcázar de Segovia al Archivo de Simancas en 1505.